Bienvenidos a su podcast de la Fortaleza Digital, su amigo Andrés Oviedo, y en esta ocasión traemos a un personaje, qué bárbaro, amigo, Querido Andrés, ¿cómo el estás? ingeniero máster de la seguridad, Daniel González. ¿Cómo A la, estás, a la amigo? orden, querido Andrés. Muy bien, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las tecnologías, sobre todo basados en inteligencia artificial, Ok, y hoy en día el tema de la ciberseguridad, obviamente, pues es un factor de aplicación de la inteligencia artificial. muy bien, Entonces, no solamente en los temas de ciberseguridad, ok. sino en temas que abarcan otros giros o otros rubros, pero es muy importante platicar cómo estas aplicaciones, cómo este tipo de facilidades o herramientas pueden ayudar a generar mayores beneficios a los diferentes usuarios o a las diferentes industrias. Muy bien. Permíteme, amigo, déjame presentarte como te mereces, cabrón. Sí, y ahorita entramos de lleno al tema. Pues bueno, el ingeniero Daniel González es especialista en temas de ciberseguridad. Ha trabajado con las marcas líderes en el mercado de la ciberseguridad. Tiene especialidades en seguridad en la nube, planeación estratégica, transformación digital, arquitectura de redes, proyectos estratégicos, entre otros. Ha colaborado en proyectos interesantes en el gobierno de Jalisco, en el gobierno de Aguascalientes, en el gobierno de Guanajuato y en múltiples empresas de la iniciativa privada. Ingeniero, nuevamente, pues Muchas bienvenido. gracias. Vamos a hablar, o el objetivo de este podcast, amigo, es que nuestra audiencia entienda cómo la inteligencia artificial está cambiando los ataques y sobre todo cómo usarla para reducir los riesgos a partir de hoy con las buenas prácticas y los estándares internacionales que, híjole, yo sé que tú dominas ampliamente. Entonces, pues entrando ya al tema, amigo, eh, ¿qué nos puedes platicar sobre el tema de ciberseguridad y la inteligencia artificial? ¿Cómo están embonando? ¿Cómo podemos utilizarlas? Bueno, una de las cuestiones que actualmente hemos estado observando en los ciberataques aplicando la parte de inteligencia artificial tiene que ver con la rapidez de la creación de los programas. Es decir, ahora tú puedes diseñar toda una página, Uh -huh. por ejemplo, para que esa página pueda ser a lo mejor una web sustituta, una suplantación de web Ok, para lo que puede ser una industria de cobro electrónico o un tema de comercio electrónico. muy Entonces, bien. la rapidez en la cual la inteligencia artificial puede generar este tipo de páginas, pues ha hecho que los trabajos que antes se hacían en una semana ahora se hagan en horas. Ok, Entonces, eso es un problema porque tienes que estar, los ataques de día cero normalmente se fraguaban con pues una mecánica mucho más lenta. Hoy en día, los ataques de día cero son descubiertos cuando tú emulas o cuando tú haces una simulación, lo que se llama sandboxing, ok. pero pues, híjole, a veces no te alcanza el tiempo para poder generar ese tipo de simulaciones, si es que tienes que producir, si es que tienes que facturar, si es que tienes que conectarte a las redes. Entonces, punto número uno, rapidez. Punto número dos, ahora con la inteligencia artificial puedes hacer bypass de los ataques biométricos. Ok, Es decir, cuando tú generas, por ejemplo, criminalidad con respecto a poder suplantar una identidad, ahora es muchísimo más fácil porque se hace de manera digital. uh -huh. Imagínate que exista por ejemplo, en el dispositivo teléfono, tú utilizas tu face o tu cara Sí. para poder autenticarte. Uh -huh. Pero imagínate una aplicación de inteligencia artificial que pueda replicar todas tus facciones al 100% y que esas facciones puedan poderse en tu dispositivo personal, pues hacer la autenticación con tu propia cara, o inclusive en videos, o inclusive en pruebas, en donde tú digas, híjole, pues soy yo, pero no me acuerdo. Ah, es que te pueden imputar inclusive criminalmente con suplantar tu identidad a través de lo que puede ser la inteligencia artificial. De hecho, había un banco, no sé si lo recuerdes o llegaste a trabajar con él. Primera pregunta que tengo.
y va sobre ese tema. Había un banco que decía, tu voz es tu firma. Por supuesto. Y cuando empezó a ver el tema de clonación de voz, este banco, al menos en México, no sé si a nivel mundial, al menos en México quitó esa chingadera, pero de volada, cabrón. Lo ¿Sí? hacían con esta marca de la A. Sí. Ajá. Entonces, de ahí, pum, desapareció esa opción de que tu voz es tu firma. Ahora me estás asustando más, y vaya que estamos en el mismo ramo. Dices que puede con inteligencia artificial, yo puedo diseñar un portal tal cual, idéntico al original. Pero ahora mi pregunta, ya ves que yo estoy diciendo en mis videos de consejos de ciberseguridad es, fíjate del HTTP, fíjate en la dirección, fíjate que tenga el candadito cerrado, cosas de esas. Todavía con inteligencia artificial se puede detectar esos pequeños errores porque, por ejemplo, hubo un caso en que sacaron el acta de nacimiento y me mandaron la pregunta porque no les aceptaba el cobro, no les daba un número para continuar. Entonces ya vi la página y dije, no, es una fake, Ujú. es una fake. ¿Por qué? Porque son de esas páginas que te hacen que de vista, si no les pones atención, leer que estás viendo. Claro. Con la inteligencia artificial, uno supera esos pequeños errores, si así los puede realmente hacer una clonación de la página que ya se están haciendo, pero hasta con el HTTPS, o qué nos tendríamos que observar o fijar en la página para validar que realmente es una página buena. Mira, no está tanto del lado del usuario final, Ujú. porque el usuario final no todos tienen el expertise para poder generar conciencia de que puede ser una página o suplantar el tema de una página. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como consultores de ciberseguridad es explorar si existen clonaciones de nuestro portal Ujú. a través de lo que es la exploración de la superficie de ataque externa. Es Ok. decir, existen ciberinteligencias o lo que son temas de exploración de amenazas en lo que existe en la industria de Internet global. Hay compañías que pueden estar explorando si se está platicando de Andrés Oviedo en la Deep Web, si se está platicando de Daniel González en el Dark Web, si tenemos una página dentro de la serie de dominios que existen en el mundo del Internet que se asimile a lo que tú estás ofertando como institución, ya sea una empresa privada, una empresa de gobierno o sobre todo los temas de los bancos. Entonces, porque el usuario, a final de cuentas, pues siempre no va a tener conciencia. Entonces, debe de haber, primero, para que no clonen tu página, la posibilidad de cuando alguien la quiera clonar con inteligencia artificial, tú te des cuenta de eso a través de tecnologías, los famosos Web Application Firewalls con inteligencia artificial. Ok. También la aplicación de Machine Learning en lo que es el tráfico que ingresa a tu portal. De alguna forma lo tienen que hacer. Que he visto ahora, que es muy sofisticado, pues el tema de la propia imagen de lo que es una página. Tú le tomas una foto Ujú. a un portal y esa foto la subes a un portal de inteligencia artificial o de las herramientas que hoy se utilizan hoy en día y le pides que te genere un código de JavaScript o de HTML, pero en base a la imagen. Ok. Entonces imagínate que la inteligencia artificial pues no necesita ni siquiera leer el código. Se le llama a ese código cuando tú haces lo que es el escaneo de una página por completa, se llama web scraping. Ujú. Y normalmente lo utilizan muchas compañías para saber quiénes visitan a los clientes, si hay cookies, etcétera, etcétera. Pero si tú no puedes hacer la clonación con un web scraping, lo puedes hacer con una imagen. Ok. Entonces, esa imagen la metes, por ejemplo, y te diseña el código con los colores, con los menús, lo que quieras. Y obviamente, si tú tienes la capacidad de no aplicar el Zero Trust Ujú. desde el punto de vista interno, pues pueden envenenar tu DNS, que es un tema muy interesante, cuando quieras lo platicamos, que no se le pone atención a lo que son la resolución de nombres, pues lo puedes envenenar o le puedes decir que cuando resuelva una página interna de alguna institución se vaya a esa clonación, pero que habita internamente con el cliente. Ah, caray. Entonces, En su servidor web, o claro, sea, lo que hace es
¿tengo en paralelo dos portales? Si tú envenenas el DNS interno y tienes acceso al servidor porque ya hiciste un backdoor, Ajá. porque te voy a poner una pregunta muy, muy, muy sencilla que a veces es muy, para muchos que estamos en este medio, que yo platicaba con algunas gentes, oye, ¿cuál es la principal herramienta de ciberseguridad? Pues yo le comentaba la paranoia, ¿no? Pero pues la gente se asusta porque a final de cuentas el Zero Trust es no confiar. Sí. Entonces imagínate que el hacker esté trabajando en tu infraestructura interna y tú no te des cuenta. Porque normalmente hacen movimientos laterales y los gateways o los firewalls solamente van a detectar un paquete si pasa a través de ellos. Sí. En un tema de sur a norte, en un tráfico de sur a norte. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, un tráfico de este a oeste? No lo puedes ver. No puedes ver si existe una página nueva en tu servidor porque a lo mejor no tienes un sistema que pueda detectar el comportamiento propio de los archivos que se crean o que se eliminan. Hay muchas áreas de oportunidad, pero es posible que el hacker esté internamente envenenando el DNS para que no lo hagan el acceso a una página normal, sino lo hagan una página suplantada. Entonces, ¿cuál es el problema también? El problema es la conciencia del Zero Trust, no confiar, no verificar. Entonces tenemos que tener la claridad de que el Zero Trust tiene que ver con un modo de volver a rediseñar nuestra cabeza de cómo hacemos las arquitecturas, aplicar microsegmentación, aplicar autenticación, aplicar todo lo que tiene que ver con las defensas, con inteligencia artificial, pero desde el lado del defensor. Ok. Entonces es muy importante. Por ejemplo, te pongo también este caso, ¿no? Muchas veces el tema de poder nosotros tener conciencia de cómo opera la inteligencia artificial del lado de los hackers tiene que ver con lo que antes se llamaba polimorfismo. Muchas de las variaciones, y esto es una pregunta para ti, ¿cómo te das cuenta de un ransomware? Pues ya que te atacó. Así de fácil. Entonces la perspectiva que hoy en día se tiene de la ciberseguridad ha sido tan bombardeada desde el aspecto comercial que los usuarios, cuando tú les preguntas si tienen ciberseguridad, pues ellos han estado respondiendo con mucha seguridad a través del bombardeo de mercadotecnia de la industria de que pues sí, ya tengo mis firewalls, ¿vale? Pero pues cuando te das cuenta de un ransomware, inclusive teniendo los firewalls hasta que ya tiene los ataques. Entonces, la clarificación de cómo opera un ransomware en el 95%, yo creo, de los administradores de TI, no necesariamente los CISOs, sino administradores de TI y los directores generales, no está claro. Cómo un ransomware llega hasta un tema de encriptación. Tampoco está claro la velocidad con la cual el polimorfismo que antes se utilizaba para que un tipo de ransomware se modificara y ya no sea detectado por los sistemas de antivirus o de antimalware, pues ese polimorfismo ya no es lento. Ese polimorfismo ya es casi inmediato. Es decir, la modificación del código con inteligencia artificial ya no es en semanas. Ya es un tema muy rápido porque los hackers inclusive pueden meter ese tipo de situaciones internamente con los clientes, ¿no? Entonces, el polimorfismo... Pero a ver, ahí te va. Ciertamente tú dices lo siguiente. Oye, el firewall lo pones de norte a sur, ¿sí? Para ataques de entrada y salida a tu organización. Pero no te detectan de este a oeste, o sea, en la onda horizontal. Bien. Pero los ataques, ese tipo de ataques, güey, de los ransomwares, muchas veces no vienen desde fuera, vienen desde adentro. ¿Cómo le haces para tú evitar que, y ahorita tengo un caso, ahí donde estoy asesorando, en donde usan mucho las memorias USB? Llega el cliente, tenga, aquí traigo mi información, entonces el trabajador, el colaborador, pues sí mete la memoria a la máquina y supuestamente las máquinas tienen antivirus. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haces, güey? Con inteligencia artificial, me gustaría que nos explicaras esa parte, para decirle o apoyar a los estos antivirus, oye, güey, este cabrón trae algo ahí, no lo dejes pasar. Muy bien. Porque hablas del polimorfismo, que ya es una cosa increíble e inmediata. ¿Cómo le haces? Hablando de arquitecturas técnicas, por ejemplo, cuando tú tienes, digamos que
máquinas o sistemas que estén expuestos al público, donde no puedes controlar cuáles son los dispositivos externos que van a estar operando porque pues, son de los clientes, lo primero que tienes que trabajar siempre tiene que ver con la parte del machine learning o el patrón o el análisis de patrones. Es decir, el comportamiento normal de los archivos tiene una base en donde hay una normalidad. Pero cuando tú insertas y ejecutas un archivo que rompe esa normalidad, lo que normalmente pasa es que esa línea de base dentro de esos patrones normales, pues se ve afectada, es decir, existe una anomalía. Entonces, la anomalía por sí misma es una alerta naranja, pero no es un posible ataque. Entonces, empiezas a trabajar con inteligencia artificial en diferentes fases, o lo que tiene que ver con la comprobación de la evidencia para que esa alerta naranja pueda convertirse en roja, pues en detalles muy prácticos. Por ejemplo, la microsegmentación. Las redes tienen que estar microsegmentadas, es decir, si tienes 5 máquinas atendiendo al público, esas 5 máquinas tienen que tener una red segmentada, pero no tienes que permitir que dentro del diseño de lo que es un tema de redes exista una máscara a lo mejor de 255 bits, perdón, de 24 bits, o lo que tiene que ver con que el hacker pueda tener una IP de esos dispositivos, sino ciérralo. Haz conciencia de que los que pueden estar operando en esa red no puede ser más que las máquinas que estén ahí. Entonces es una red de segmentación cerrada que a su vez va a tener sistemas que puedan emular el famoso sandboxing. O sea, todo lo que tiene que ver con la ejecución de los archivos desconocidos tiene que primero ejecutarse en un sistema de sandboxing, y esos sistemas de sandboxing tienen que correr una serie de aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay unos fabricantes que tienen en su nube pues hasta 50 motores de inteligencia artificial para que cada tipo de tráfico se pueda emular, generar todos los riesgos o todos los posibles ataques en esas nubes y regresar una respuesta de un veredicto que puede ser positivo o negativo, pero aún todavía no ha llegado hacia el destino, sino está encapsulado en una arquitectura que tú puedes lograr. Ahora, ¿qué pasa con también el tema de las arquitecturas? Hay muchos de sentido común que se siguen operando, pero que también es algo que tenemos que cambiar el chip. Cuando tú un servidor de respaldos, por ejemplo, lo pones a operar en la red, ¿cómo le llamas a ese servidor? Respaldos. Es algo tan sencillo. Sí. Entonces, cuando el hacker está haciendo una exploración de los directorios, pues obviamente al ubicar lateralmente lo que es la DMZ o la red de servidores, pues se encuentra uno que dice respaldos. Y si el hacker o si el atacante sabe que tú te puedes recuperar desde los respaldos, ¿qué es lo que hace primero? Ataco los respaldos. Es correcto. Sí. Es correcto, pero ¿de qué forma te das cuenta? Si no existen a veces lo que tiene que ver con software que pueda detectarlo. Tienes que irte a la inteligencia artificial y el aprendizaje máquina, es decir, tienes que tener claro cuáles son las anomalías. Y también el hecho de poder pensar en el tema de inteligencia artificial tiene que ver con un tema de correlación. Te pongo un caso muy práctico, Andrés. Por ejemplo, si tú agarras como ser humano y te vas y quieres manejar la bicicleta y te compras un pasamontañas, pues en sí mismo ese acto de comprar el pasamontañas pues no tiene nada que ver porque te quieres ir a las bicicletas, ¿no? Pero eso lo hiciste a lo mejor a las 9 de la mañana. ¿Qué pasa cuando a las 10 de la mañana pues tienes un banco enfrente de la tienda de pasamontañas o de bicicletas y vas y abres una cuenta de ese banco? Y pues estás con el celular que no te lo dejan tener, pero muchos están grabando o muchos tienen claro cuáles son las características del banco. Pues en sí mismo el hecho de que tú vayas a abrir la cuenta de un banco a las 10 de la mañana después de comprar un pasamontaña, pues no tiene nada de malo porque es un hecho aislado completamente. Entonces sales del banco y te vas a comprar en una tienda que está a una esquina, pues te están vendiendo como que mapas de lo que son las calles aledañas, tienes claro si va a haber algún tipo de calle cerrada o algún tipo de calle que no esté en la posición de tener el cruzamiento hacia otros destinos, etcétera, etcétera. Y pues por casualidad, pues decides comprar un mapita como las guías rojas en su momento, ¿no? Que ahorita ya no existen, pero pues imagínate que pueda tener una circunstancia de ese estilo. Y posteriormente en la noche, con tus mejores amigos,
estás platicando de cómo puedes tú gastarte lo que tengas en unas vacaciones en Ibiza, con todas las chicas bailando y tú divirtiéndote, ¿no? En sí, esos 4 eventos, aislados completamente, no tienen ninguna relación. Pero súmalos. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la inteligencia o los análisis de patrones? Pues, brother, empieza a correlacionar, empieza a generar lo que es una sospecha. Es una anomalía, no es un hecho y puede ser un falso positivo. Es decir, pues tú te estás imaginando que puede haber algo, pero tú, en tu cerebro, siendo humano, ¿qué es lo que pensarías que ese grupito de amigos estaría planeando? Robar el banco. Pero ese tipo de pensamiento, cuando no lo logras de alguna forma detectar, porque no eres todopoderoso, porque no tienes la conciencia de generar ese tipo de correlación de manera automatizada, pues necesitas herramientas de inteligencia artificial que hagan esa correlación y que puedan de alguna forma por lo menos crear una sospecha, una alerta naranja. Sí, pero ahí te va. Ahora te la voy a voltear. Por supuesto. ¿Por qué? Porque entonces viene, güey, o sea, sí es cierto que dices, si la suma de los eventos trae una alerta, pero tú no, a la inteligencia artificial le puedes hacer el sesgo, los sesgos, y esa es otra vulnerabilidad de la inteligencia artificial, los sesgos, o sea, va a ser una discriminación simplemente porque el güey antes de ir a abrir la cuenta compró un pasamontañas. O sea, ahí ya estás etiquetando a alguien que nada, a lo mejor nada que ver. Que la guía roja, como dices tú, también es es otro comportamiento anormal, pero igual y va a ir a zonas donde ni conoce, güey. Y ahorita como está Guadalajara, que hay zonas que yo he andado y puta, güey, yo no conocía que estaba esto. Sí, también puede provocar un sesgo y es un peligro. Mira, como inteligencia artificial es un peligro y ese es una vulnerabilidad que trae. Sí, porque inclusive tú puedes entrenar a la inteligencia artificial si tú pones un motor se le llama LLM, tú los puedes entrenar y si los vas a dejar para tu organización, pues es muy peligroso porque si tú no haces un entrenamiento o unos candados, imagínate que esté abierto y tú le puedas preguntar a tu propio sistema de inteligencia artificial datos confidenciales de la propia empresa o personales de los directivos. La inteligencia artificial, si no está sesgada, pues te va a decir la información que ellos tienen. Sí, hay un concepto que el otro día lo escuché. Shut in, shut out. Claro. Entonces, aquí tiene que ver mucho con la conciencia de cómo quieres aplicar las defensas. Yo creo que primero hay que verificar y poner un alto en donde si tú tienes un indicio, una sospecha, para convertirla en una alerta roja necesitas investigar y crear evidencia. Entonces, dentro de los conceptos de ciberseguridad, pues existen a través del NIS, por ejemplo, una metodología que te permite hacer un tema de investigación o lo que puede ser la calificación de un falso positivo que se convierta en una alerta roja o una alerta real, pero también para eso ya existe inteligencia artificial, existen agentes que te ayudan a calificar los falsos positivos o las posibles sospechas. Entonces imagínate que tú dices, oye, brother, pues no manches, o sea, la inteligencia artificial puede catalogar mal a lo que puede ser un falso positivo. Bueno, antes de convertirlo en una alerta roja, yo te diría, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a decirle, oiga, señor, permítame, porque aquí hay como que eventos que son sospechosos, que no tienen nada que ver con usted, pero necesitamos comprobar por procesos. Entonces, es ahí donde viene también la parte de procesos y es muy claro que nosotros no podemos desligarnos como seres humanos de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Es decir, algo que se está haciendo muy, muy bien en el tema de lo que es la parte de gubernamental que ha eliminado las extorsiones, por ejemplo, de una manera muy drástica en muchos lugares, es el tema de poder identificar los chips de los celulares a través de tu entidad oficial. Tú no puedes tener hoy en día, ya está en la ley, inclusive las operadoras lo tienen que hacer, sí, de que tú no puedes tener un número de teléfono si no esté identificado. Sí. Eso ayuda, como no crees. Yo creo que esa parte, no tanto que pueda detener al 100%, pero sí hace una mitigación y sí hace una disuasión. O sea, sí hace como que previene
Porque ya el criminal va a decir, híjole, mano, si estos cuates me pueden rastrear a través de mi identidad, porque este número se va a utilizar para un tema de extorsión, pues no lo hacen. Pero ahí te va, Claro. viene la otra, la contraparte, güey, la clonación de números. Es posible, pero eso va a depender mucho de los operadores. Y también tienen que aplicar en su lógica de ciberseguridad, pues cuestiones más estrictas, ¿no? O sea, como los email, por ejemplo, no se pudieran duplicar. Eso debe ser una ley, por ejemplo. Una ley que se trabaje desde el punto de vista de ciberseguridad, no tanto de operación. Obviamente los proveedores de telefonía o los proveedores que dan servicios, pues no les conviene porque pues, van a dejar de vender en todos esos requerimientos, ¿no? Pero si hay la voluntad, yo creo, de poder hacer cuestiones de aplicar el Zero Trust en cuestiones de operaciones del día a día, me imagino que vamos a ayudar muchísimo a mitigar los ciberataques. Y también el tema de concientización, Andrés, porque algo que pasa mucho con el tema de las industrias de ciberseguridad es el bombardeo de marketing y se pierde la realidad en cómo hay que abordar la ciberseguridad desde el punto de vista práctico de sentido común. Si tú haces una encuesta de cuántos directores de TI o cuántos operadores de los sistemas de seguridad de los clientes tienen claro y te preguntan, oye, o te contestan, ¿cuándo te das cuenta de un ciberataque? Y te responden de manera asertiva, te vas a dar cuenta que un porcentaje arriba del 90% te van a decir hasta que ya se hizo la encriptación. Sí. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué cambiarlo? Porque el tema de la presupuestación de los temas de ciberseguridad ya no debe estar enfocado en las cajas o en las marcas o en lo que tiene que ver con darle internet a los usuarios. Tiene que estar una conciencia arriba y aplicar en cómo realmente opera el ransomware, cómo operan realmente los ataques, o sea, entenderlos de manera asertiva y empezar a crear arquitecturas independientemente de las marcas, independientemente de la mercadotecnia, sino crear arquitecturas que puedan realmente darte noción de poder advertirte. Pero mira, no, es que yo creo que también deberías de hacer temas, no nomás de meterle y meterle y meterle arquitectura a cajas, a fierros, no, también debes de meterle educación al usuario, güey. Así es. También debes de meterle candados a la navegación del internet. Claro. O sea, es una parte porque la mayoría de los problemas, y eso lo hemos dicho siempre, la mayoría de los problemas en las redes son la capa 8. Claro. Siempre, güey. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve tener toda una infraestructura, todo un sistema, todo, si acá lo estás descuidando? Sí, claro. Sí. Mira, ahí tiene algo que ver, que tiene que ver con hacer sencillo y de sentido común la ciberseguridad y también los proyectos. Cuando tú hablas de transferencia de conocimiento, normalmente después de la aplicación o la ejecución de un proyecto de cualquier índole, lo que haces es que transferirle la capacidad de operación al usuario final, pero el informático, no la organización. Entonces, lo que creo que deben implementar las empresas o las grandes empresas es un tema de asegurarse que la inversión que están haciendo de ciberseguridad pueda replicar o pueda socializarse en toda la plantilla laboral, en todos los colaboradores o en toda la institución, inclusive hasta los proveedores, los que interactúan con la propia corporativa o empresa. Entonces el hecho y medirlo, sí. Porque ¿cómo mides si está consciente toda un área, por ejemplo, que tienes experiencia en temas de gobierno? ¿Cómo puedes medir que todo el área, por ejemplo, de cierta institución está consciente que no debe darle clic a una liga que puede ser sospechosa? ¿Y cuáles son ese tipo de ligas sospechosas? ¿Cómo sabes que esa persona está consciente de eso? Entonces tienes que empezar a manejar cuestiones de aseguramiento de la calidad de la inversión que estás haciendo, porque muchas veces invierten millones, pero no se aseguran que el usuario final esté consciente para cuál es la función de esa arquitectura o cuál es la función de ese tipo de defensa. ¿Cómo lo haces? Pues la aplicación muy sencilla de temas de evaluación, es decir, ponles la concientización de qué es un correo de phishing, cómo opera, mide si ese personal está tomando o no conciencia de eso a través de una evaluación, a través de una pequeña encuesta, y te aseguras que ese personal esté capacitado para que tu inversión en ciberseguridad pueda ser efectiva y no sea una inversión que no sea redituable.
Otro punto, otro punto también de la industria, y que va con lo mismo también, Andrés, tiene que ver con la parte de cuál es la selección de las tecnologías que utilizas, porque muchas veces se vende los temas de ciberseguridad como un concepto de TCO o de ROI. En ciberseguridad, desafortunadamente, es muy complejo que haya un tema de ROI No, nunca. o de TCO, Ujú. porque cuando tú haces una comparativa en la selección de tus marcas o lo que sea, normalmente te vas a un tema de precios promedio o de pues el que sea más costo-beneficio, pero haces todo un análisis como si fuera un dispositivo, como si fuera algo igual como un servidor, un switch, un router, lo que sea. Y la realidad es que la ciberseguridad no se debe de trabajar así. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te cuesta la pérdida de producción de una facturación, por ejemplo, de una Mucho, empresa muy grande? ¿Y mucho. cuánto te ahorraste en hacer una selección por un costo mejor? ¿Y cuánto te gastaste o cuánto cuesta tu producción por hora, por ejemplo? ¿Quién hace un análisis de cuánto cuesta la productividad o cuánto costaría si yo dejo de operar una hora la facturación? Nadie lo hace. Entonces tenemos que empezar a cambiar el chip en cuanto a los temas de riesgos, Ujú. porque realmente aquí sí lo barato sale caro, si es que no tienes claro cómo seleccionar tus tecnologías. Y otro punto importante es que los fabricantes de ciberseguridad no están generando un software de calidad que no pueda ser utilizado por los hackers para transportar malware. Antes nos cuidábamos de que los servidores tuvieran vulnerabilidades. Hoy en día te tienes que cuidar que los dispositivos que están protegiendo tu infraestructura no tengan vulnerabilidades. Te voy a poner un caso muy práctico que me topé en la industria. De repente tú como administrador de TI generas un acceso hacia lo que es tu servidor de directorio activo para poder operar tu controlador de dominio, pero en ese acceso que tú haces lo utilizas con un software, que es un software de seguridad de VPNs o acceso de redes privadas, pero no tienes claro que existe una vulnerabilidad que pudiera ser explotada por un hacker para robarte las credenciales de ti, que eres la gente de tecnologías, que tienes el usuario administrador de la red. Mira, te voy a decir algo, no te vayas tan lejos, güey. Claro. Acuérdate del SAID en aquellos años, Ajá. ¿sale? Uh-huh. Bien. ¿Te acuerdas que había una esclusa? Uh-huh. Bien. Pues entraban a la esclusa y nunca permitían, Ajá. y nunca permitían que, este, Tiene su maña. que nunca permitían que se cerrara para abrirle a la otra, Ajá. ¿sí? Luego, Sí, pues el físico, ¿no? O sí, sea, muy padre eso, está muy bien. luego, entraba la gente. Ahí con nosotros, acuérdate que siempre estábamos, porque era una zona segura, Uh-huh. estábamos con los papeles, todo a la vista. Uh-huh. ¿Sí? Si eso vas y lo replicas, o te das una vuelta en gobierno, y voy a hablar de aquellos años, Uh-huh. para no pisar callos, No, 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 no. en aquellos años mucha información estaba en la mesa y a la vista del que fuera. Claro. Viene una metodología que es japonesa de las 5 CS. Sí. Esas famosas 5 S, ¿qué es lo que hace? Tener limpio tu área de trabajo, precisamente para que no haya robo de información. Uh-huh. Pero si no respetas la esclusa, no respeta, el guardia que está desde la entrada no te pregunta porque te conoce a dónde vas Uh-huh. y con quién vas. No te pregunta, no te registra, no respetas la esclusa, tienes tu desmadre en la mesa, güey, de nada te va a servir tener millones de dólares invertidos Claro. dentro del site, en un chingo de cajas, en un chingo de cursos para todo el personal, cuando el pedo está en el escritorio, güey. Claro. Claro, 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 claro. ¿Sí? Sí, pues tiene también que ver con la cultura, Andrés. O sea, nosotros desafortunadamente en México, pues no tenemos un nivel de conciencia como lo tienen en otros países. O sea, elevar el nivel de conciencia o en el tema de Zero Trust, pues puede implicar inclusive choques culturales, ¿no? Porque cuando tú eres demasiado consciente de las cosas que te pueden pasar o las cosas que existen, pues te tachan de paranoico loquito, pero es el principio del Zero Trust, ¿Sí? porque si tú no tienes esa
conciencia de que inclusive pueden los hackers estar manejando las Raspi. ¿Los has visto los Raspis? Ahí pueden meter un motor de inteligencia artificial y hackearte, pues con el cuate que pueda estar de alguna forma cerca, o el que está vendiendo las cosas afuera de la institución, pues con una cosita así chiquitita puede hacer con inteligencia artificial el hacking de una web, de una Wi-Fi. Porque los ataques de fuerza bruta antes eran un poquito diferentes. Ahora con inteligencia artificial, imagínate, ya existe un tema de cracking mucho más rápido. Pero el tema de la conciencia, de no estar en el aspecto alerta siempre, en un estado de pues no confiar en nadie, o no confiar y que los procesos se sigan, pues eso les cuesta mucho culturalmente a los mexicanos, porque somos bonachones, somos tranquilos, creemos que no existe, somos muy nobles, muy confiados. Entonces, el hecho de que de repente te des cuenta de que pudo haber un ataque, que por la misma sociedad que nosotros tenemos, de ser confiados y nobles, existe la posibilidad, y lo empieces a socializar, pues también los demás como que empiezan a verte raro, ¿no? Sí. O sea, pues este está muy loquito. Pero, brother, tienes que ser muy, muy consciente de todo lo que tajante, pasa. güey, tajante. Y procesos, o sea, a final de cuentas es un tema de procesos y explicar poco a poco y tener mucha paciencia, porque si tú no logras ni siquiera explicar el por qué, demostrarlo, pues obviamente la gente no lo va a creer. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues trabajando en la cultura, o sea, demostrando de que pues este tipo de ataques pueden ser posibles, demostrándoles que podemos trabajarlo de esta forma, mostrándoles realmente cómo funciona un ransomware, que no existe ese alto porcentaje de gente que te responda, pues hasta que es un encriptado. No. Hasta que ya me chingaron, ya supe. Es un cambio de cultura, amigo. O sea, tenemos que empezar a culturizar, tenemos que generar una conciencia arriba del marketing de la industria de ciberseguridad, es decir, no todo lo que nos llegue como bombardeo, no todo lo que compra el vecino, no todo lo que compran los amigos, es lo que realmente la institución puede necesitar. A veces yo he visto sistemas operativos de open source Linux mucho más seguros que las marcas comerciales, ¿no? Con menos vulnerabilidades. Y tampoco es un tema. Y eso es sencillo, güey. Claro. ¿Por qué? Porque como no conozco el sistema operativo. Es correcto. Pues es un approach diferente. No lo volteo a ver, güey. Es un tema de ciencia de datos. Es decir, si tú vas a ser un criminal y vas a estar de alguna forma teniendo tus víctimas segmentadas en mujeres, por ejemplo, pues no vas a ir a una colonia donde hay puros hombres. Pues no. Vas a ir a una colonia donde hay más mujeres. Sí. Entonces, si tú eres un hacker profesional y tienes un tema de ingresos a través de tus ataques o secuestros de información, pues no te vas a ir a las marcas menos famosas. Pues no. Te vas a ir a las marcas más famosas. Entonces, tú tienes que definir, dentro de las perspectivas de cómo funciona un ransomware, cuál es tu selección de las arquitecturas de ciberseguridad. Cuáles las herramientas que los hackers tienen para poder hacer esos ataques que hoy en día ni cuenta te das. Otro punto muy interesante que también tenemos que cambiar en la mentalidad es que todo mundo le da sus datos a las empresas monopólicas o las empresas muy grandes, ¿no? A eso iba, amigo, a eso iba. Tú dale. Ahí te va, digo, para que veas cómo las empresas muchas veces no toman en cuenta ni las leyes ni los reglamentos actuales de protección. Claro. ¿Sí? En la semana me enteré de lo siguiente: una institución en donde están sacando por foto el INE del cliente o del ciudadano que va a hacer un trámite. Una, el teléfono no es de la empresa. Es teléfono del personal. Claro. No hay un contrato o convenio de confidencialidad o de privacidad. Y el cliente o ciudadano no cuestiona, güey. Oye, ¿por qué vas a tener mis datos en tu teléfono? Diles, por favor, aquí a nuestros amigos, con inteligencia artificial y la foto de una INE, ¿qué podríamos hacer? Pero si tú no cambias el tema cultural, amigo, cuando tú empiezas a decir eso, ¿qué es lo que van a decir de ti? Que estoy loco, pero estoy haciendo mi chamba, para eso me contrataron, güey. Pero cuando no existe la concientización o ¿cómo te puedo decir? El hecho de que tú tengas la paciencia o que tengas la pericia o la estrategia
de socializar el por qué, la credibilidad que tienes en ese momento puede hacer que ese proceso no se ejecute o que esa estrategia no se ejecute hasta que les pase algo malo. Hasta que ya está, como dicen aquí, hasta que ya está. El niño ahogado. Es correcto. Entonces, algo que tenemos que entender es que no podemos despegarnos completamente del tema social de las personas, ¿no? De la sociedad. Tenemos que abordar la problemática de la ciberseguridad también desde un punto de vista social. Es generar la conciencia con temas muy sencillos y prácticos. Inclusive tiene que haber políticas gubernamentales como la que hicieron de los teléfonos, en donde ya sea por un tema de concientización, que los diferentes actores de una institución corporativa o de una micro, se puede decir, ¿cómo se dice a los grupos sociales? Pues cualquier institución o grupo social, pues esté claro que lo que estás comentando no es porque estás loquito, sino porque existe una razón y que ellos estén conscientes de eso. Si nosotros logramos eso, va a ser mucho más fácil tener menos ataques en México. Pero desafortunadamente no tenemos todavía esa cultura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues generar el cambio de resistencia en las instituciones o en los corporativos de una forma más creativa, como tu post o tu podcast, perdón, de una forma más imaginativa, o sea, ¿cómo le hacemos para que nosotros podamos concientizar a la gente? Y ya posteriormente, cuando estén concientizadas y tú digas ese tipo de cuestiones, ya no eres el logro de poder que los está afectando, sino eres un agente de atención de servicios que los estás ayudando a protegerlos. Pero tienes que cambiar el chip antes de poder ser, digamos que, pues, así es como es la regla y así se tiene que seguir. Fíjate que, perdón, ahorita que dices eso de loquito, me acordé de algo que yo les digo a mis clientes y voy a hacer una analogía con un tema bíblico, güey. Claro. Juan el Bautista, ¿sí? En un pasaje bíblico dice que a Juan el Bautista le dicen que es la voz errante que clama en el desierto. Ándale. ¿Sí? Puede ser. Así me veo yo, güey. Así me dicen loquito, me dicen, es que no va a pasar, es que esto. Yo, güey, yo soy la voz errante que clama en el desierto de la ciberseguridad, güey. Yo soy el que te dice la estás cagando. Sí. Pero no me contestaste. Con una foto de la INE con inteligencia artificial, ¿qué puedo hacer, amigo? Pues mira, hay muchos, por ejemplo, procesos, sobre todo en Estados Unidos, que te permiten, sobre todo en páginas que son para adultos, contenidos de adultos, que a fuerza necesitas identificarte como pues, tu dispositivo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la capacidad de emular a través de impresiones 3D o a través de maniquíes, lo que tú quieras, porque inclusive existen máscaras en Hollywood. Si imagínate te pones una máscara que saques de una INE y que te autentiques biométricamente con una de estas páginas que puedan ser pues, de lucro, ¿no? Hablemos de las tradicionales, ¿no? O sea, las famosas OF, para no decir marcas, donde ponen ahí contenidos más para adultos y lo que sea. Sí. Pero imagina que suplantes una identidad a través de un maniquí, mi brother, a través de esa parte de lo que es una tarjeta, o inclusive procesos en donde pues solo el hecho de que subas una INE digitalizada te permite pasar al siguiente paso. Entonces, es muy importante que las instituciones tengan claro el tipo de suplantaciones o el tipo de destrezas o estrategias que los hackers hacen y que nosotros tengamos mucho cuidado en que eso no parezca una locura, sino que demos ejemplos claros y prácticos y lo demostremos de cómo estas situaciones pueden ser reales, porque si no lo hacemos, no entramos en la conciencia de que es de sentido común, sino entramos en una conciencia que es un tema de paranoia, se puede decir, inverosímil. Entonces, punto número 1, demostrarle a los usuarios que eso es una realidad a través de cualquier tipo de estrategia. Y 2, socializarlos. Y algo muy interesante que te sirve a ti y que a mí me ha servido siempre, ¿no? Dejarle la responsabilidad al tomador de decisión de la inversión o de la arquitectura, pero tú delegarla, es decir, tú le vas a decir a tu director, a tu cliente, lo que tú quieras, le vas a decir,
querido director, querido cliente, yo estoy viendo esto se soluciona con esto, y aquí está. Y está en tu decisión invertir o hacer el proyecto, lo que tú quieras, pero te puede decir, oye, ahora va a comprar otro automóvil, un lote de autos para la institución, pues esto no es importante. Lo que importa es el lote de autos. Pero no importa que lo hagan, pero tú como asesor de confianza, tú necesitas decirle. Sí. Porque lo que pasa hoy en día, si los directores de TI, si la gente que está administrando la parte, la que se supone que es especializada, no advierte, no entrega, aunque no sea un proyecto que sea comprable o que sea ejecutado en ese año, pero si no entrega la responsabilidad hacia el tomador de decisión, que cuando pase algo malo, ¿qué te van a decir? Fuiste tú. Pues, ¿Para qué estás? Exactamente, ¿Para qué estás? exactamente. Entonces también tiene que ver con un tema de que nosotros tenemos que ayudar a los gerentes de TI a que tengan conciencia que tienen que delegar la responsabilidad y tener conciencia de las cosas que pasan. Y también asesorarse con consultores de confianza. Así es. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada entre lo que es la parte comercial, el hacer dinero, el generar lana, lo que quieras, y la parte de hacerlo bien con las herramientas que pueden o no perpetuar un tema comercial, pero sí hay que buscar el equilibrio. Yo creo que los gerentes de TI necesitan tener claro eso, porque pues hoy en día el tema de lo que es suplantar una identidad, pues también tiene que ver con decir cosas que a veces no son. O sea, si tú tienes a un vendedor comercial diciéndote que el rojo es lo mejor, pero si tú no tienes opiniones, ¿qué pasa cuando tú vas con un médico y como que no estás convencido, te vas a una segunda opinión? Sí, claro. Y entonces la segunda opinión te abre más y te dice, voy a una tercera opinión. Sí. Pero es muy importante que los gerentes de TI se deslinden ya del tema comercial, de la parte de adquisición de tecnologías de ciberseguridad y empiecen a meterse más a los procesos, a los frameworks, a la realidad de lo que es la ciberseguridad. Entonces, sí tiene que ver mucho con trabajar eso y para eso estamos, amigos, o sea, para que el consultor de confianza pueda a través de evidencias, a través de pruebas, no solo buscando el dinero, sino a través del tema técnico, generar confianza para las arquitecturas y decirle a los clientes, aquí está, esto cuesta, delega la responsabilidad. Ok. Entonces, cuando tú haces eso, cuando pasen las situaciones malas, el cliente te va a llamar. Ok. O ya no lo van a correr. Exacto. Muy bien. Bien. Ya está el tiempo casi encima de nosotros, amigo. Y quiero cerrar este podcast con 3 puntos importantes. Con inteligencia artificial, la normal, la comercial, la que todo mundo conocemos, ¿podemos hacer un ataque? Esa es la primera pregunta. Sí. Segunda, con ChatGPT, con Gemini, con Grok, también podemos hacer algo desde nuestra trinchera, si no tenemos el presupuesto para comprar cajas y cosas de esas, para poder prevenir, para poder detectar eso que dices de los virus, un ataque. Sí. Y la tercera, amigo, sé de muy buena fuente, que traes un proyecto muy interesante. Okay. ¿Sí? Quiero que me platiques para cerrar el podcast y si quieres, y te hago la invitación, en una segunda vuelta que demos, platicamos meramente tu proyecto. Claro que sí. Entonces, primero, desde ChatGPT, Gemini y Grok, yo puedo generar un ciberataque, yo puedo hacer algo para poderlo detectar y pararlo, y por último, tu bebé. Sí, mira, hoy en día, para poder parar esos ataques que sí existen, sí se pueden hacer, tú tienes que tener una auditoría de las herramientas que estás adoptando. Entonces, ¿a qué se refiere la auditoría? ¿Cuáles son los mensajes entre los usuarios, donde está la ventanita del chat, y los que reciben la inteligencia artificial? Existen softwares o orquestadores de esos agentes, como Gemini, ChatGPT, Anthropic, lo que sea, Claude, que permiten auditar lo que se está intercambiando. Y si existe alguna anomalía que pueda representar un ataque, detenerlo, avisarlo, identificar de dónde está haciendo ese ataque, ¿vale? Si lo puedes hacer internamente,
pues es muy complicado que lo puedas hacer externamente, pero si internamente estás adaptando eso, sí existen softwares y hay varios ejemplos y te los puedo mandar posteriormente, ¿no? Son ejemplos que agarran y revisan lo que tú estás haciendo en Gemini, revisan lo que estás haciendo tú en ChatGPT, y si hay un indicio de fuga de información, de ciberseguridad o ataques, te van a mandar la alerta. Y tú en tu arquitectura debe de estar que esas herramientas de orquestación de sistemas de agentes de inteligencia artificial, pues ya son necesarias, ¿vale? Te voy a mandar ahí varios ejemplos. Ok. Lo otro, me habías comentado lo del proyecto, lo platicamos después, amigo. Ahorita la verdad, lo que nosotros creemos es trabajar en el tema de credibilidad. Ok. Cuando tú eres un consultor de ciberseguridad, lo primero que tienes que tener es una credibilidad al 100%. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una buena credibilidad, lo que normalmente, comercialmente, por Ajá. ejemplo, puedes tener como un stopper, pues es que tu credibilidad se va mermada y que, por ejemplo, lo que te mandé, que era un tema de, pues oye, mira, podemos hacer esto, pues la credibilidad se vio mermada por un tema de percepción, es decir, oye, pues es un virus, ¿no? Es que déjenles cuento, me manda a su bebé para que lo pruebe y también me manda parte de su currículum por 2 ligas. Y le dije, oye amigo, esta mamada no es virus. ¿Por qué? Porque no venía de una dirección, Claro, ¿sí? Una dirección oficial, una dirección conocida. exacto. Y le dije, güey, no me vas a hackear mi teléfono, no me No, vas a hombre. echar virus, cabrón. Pero vacilando, ¿no? De ahí viene el comentario del buen Inge. Y es por eso que él dice, pues, de la credibilidad. Digo, si yo, que lo conozco de años, dudé. Sí, pero tiene que ver mucho con la credibilidad, amigo. Ok. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar primero con los usuarios es que puedan tener, nosotros podemos transmitir credibilidad y no solamente hablarlo, sino demostrarlo. Como ahorita yo te demostré el por qué. Sí. Se necesito saber, primero, qué tanto impacto se tiene en una promoción de un perfil. ¿Cuál es ese impacto? Si es negativo o positivo. En este caso fue negativo, desafortunadamente. No me dio tiempo de que, aún conociéndome la gente, pudiera concluir que no pudiera ser un virus. Necesito volverlo a trabajar. Ya lo he hecho muchas veces, amigo, entonces no me Yo, yo, preocupa yo lo eso. que te, yo lo que te recomiendo, amigo, es que ese chingado, la liga que mandas, güey, Sea con más contexto. créate una página web. Claro, Daniel González, claro, créate un dominio, güey. claro. Entonces, si yo te estoy buscando a ti y me mandas y veo una liga que dice danielgonzalez.org.com, lo que quieras. Ujú. Ah, güey, pues sí que sé que es tuyo, no como ahorita, no de, no me chingues, este es virus. ¿Me Ahí te va, explico? ahí te va. Sí, y eso también tiene que ver con un tema. Mira, hace rato platicamos con que nosotros mismos les damos los datos a los grandes corporativos, ¿no? Llámese Meta, Google o Microsoft, perdón por decir las marcas. Pero el hecho que nosotros tengamos un dominio público, un correo público, ¿ok? Una forma de darle nuestros datos de manera voluntaria, porque nosotros le decimos, estoy de acuerdo, le damos a los hackers y a los proveedores de tecnología la manera de identificarnos. Entonces, eso también tenemos que tener conciencia. ¿Cómo le hago para que mi correo electrónico, por ejemplo, pues sí estoy de alguna forma adyacente a mi dominio público de Internet, pero cómo le hago para que eso no sea una herramienta de tener claridad en los hackers de cómo nosotros nos comportamos en lo que es el uso de Internet? Tiene que ver con la privacidad. Pues como nosotros empezamos a concientizar más arriba el hecho de que nuestro correo electrónico no puede ser tan público, el hecho de que nuestra imagen a lo mejor no puede ser tan pública, y si es pública, hay que tomar las medidas desde el punto de vista de arquitectura, porque no nos podemos extraer tampoco del mundo, pero sí tenemos que tener conciencia, ¿no? Entonces yo he trabajado con algunos especialistas, sobre todo de Rusia o de los que hacen algunas cuestiones de Estados Unidos, porque yo no tengo como que temas geopolíticos de adversidad, sino también veo las ventajas que tienen estos amigos, los chinos, los rusos, los gringos. Ujú. Nosotros tenemos que trabajar siempre con el bloque comercial que nosotros pertenecemos, que es el occidente, pero sí tenemos que aprender mucho sobre el tema de cómo
la segmentación en las redes se puede aplicar en una segmentación de identidad o de presencia digital. Ok. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Pues nosotros mismos nos estamos dando en la torre. Sí. Entonces, ¿tú qué harías si tienes el dato de que la mayoría de los ataques de ransomware vienen por a través de un tema de phishing? Pues, ¿cómo identifican tu dominio? Pues, me llamo Andrés, mi apellido Oviedo, y aquí estoy en internet. Hola. Entonces, ¿cómo le haces para mitigar? Porque no te puedes extraer del mundo, pero ¿cómo le haces para mitigar eso? Tiene que ver con un tema de arquitecturas y conciencias. Sí, claro. Y yo creo que las empresas tienen que empezar a adoptar un tema de privacidad más consciente de sus correos electrónicos. Okay. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si tuviste mi correo, o a lo mejor no logré darte el correo, mi correo electrónico no es de los tradicionales, sino es un correo electrónico que tiene el alojamiento para que no sea utilizado, por ejemplo, para hacer relay, no está dentro de los principales proveedores de Internet, tiene una capacidad de poder generar, mitigar los riesgos que normalmente tienen la industria de correo electrónico y muchas cuestiones que hemos estado trabajando para que no solamente demos un servicio de ciberseguridad en el papel, sino también nosotros vivamos la ciberseguridad. Yo te decía, oye, yo publiqué esto porque sabía que me iban a atacar, porque pues estoy en este mundo. Entonces, desafortunadamente, si nosotros no tenemos conciencia de que publicando nuestra identidad en Internet, también le damos Sí. a los hackers información. Así es. Cuídate, hay que tener una estrategia diferente y yo creo que poco a poco la misma necesidad lo va a ir adoptando, pero es importante que si lo podemos hacer desde antes y nosotros podemos concientizar a los usuarios, pues que lo puedan hacer de esta forma, ¿no? Muy bien, amigo. ¿Dónde, si nuestros amigos quieren seguir profundizando más en el tema, dónde te encontramos? Pues mira, hoy en día estamos en la página que te comenté y vamos a publicar un proyecto ya con una empresa propia, porque trabajé mucho con los fabricantes, pero yo descansé un año porque precisamente en una ética no podemos estar yendo a los clientes con nuestros fabricantes que trabajamos, porque sería una competencia desleal. Entonces, descansé un año, estoy asesorándome con diferentes empresas para ver cómo lo que trabajamos en su momento podamos hacer pues una estructura de ciberseguridad alterna que pudiera complementar lo que ya se hizo, pero sin ser desleal comercialmente. Sí, claro. Es decir, no puedo yo llegar a un cliente y decirle, oye, ahora ya te lo vendieron aquello, ya te lo venden. No. Sino que en términos de consultoría, ver cómo seguimos siendo leales en este mercado y también cómo ayudamos, porque pues los grandes corporativos a veces o las grandes empresas de ciberseguridad pues siguen teniendo pues, lo mismo que tienen todos, ¿no? Sí. E inclusive los hackean a las empresas, ¿no? Que ofrecen ciberseguridad. La idea es trabajarlo como un ayuda, un apoyo, un consultor para todos, tanto para proveedores como para clientes. Y a los proveedores, que ya son de confianza de los clientes, pues ayudarles en un tema de decirle, mira, tú vendes esto, que lo que más vendes es, digamos que tu sustento, tu facturación, pero los clientes necesitan esto. Vamos a ver cómo te integramos. Si tú quieres que yo te ayude, entonces la idea es, como consultor independiente, para proveedores y para clientes, podemos tener pues un tema de trust o de trusted advisor, es decir, yo soy tu consejero, no pertenezco a marcas, soy leal en la parte comercial porque pues me descansé un año aprendiendo temas de inteligencia artificial, aprendiendo temas también de negocios y comercio, pero muy claro que tenemos que tener un tema positivo, porque si no lo hacemos, pues hombre, ¿cuándo vamos a poder ayudar de manera efectiva? O sea, vamos a tener puro bloqueo. Sí. Entonces, ese es mi pero entonces te comprometes a pasarme tus datos, sí, donde claro, te pueden contactar, para que si ellos tienen interés de seguir, claro que sí, amigo. o les quedó dudas en toda la plática, pues les respondas. Claro que sí. Está mi página de LinkedIn como Daniel González, ahí la pueden ustedes buscar. Está también por ahí el correo electrónico, si quieren contactarnos, en la propia página que te pasé, cuando ellos quieran saber a través de un proyecto de los que hicimos, ahí mismo le dan clic y te pueden mandar un correo porque te dice, oye, quiero saber a través de este proyecto. Obviamente no hay ninguna ilegalidad en esos logos porque no vamos a compartir información confidencial, simplemente vamos a compartir las formas
en que logramos generar este tipo de proyectos, ¿no? Los proyectos más grandes de varias marcas aquí en Jalisco y a nivel nacional estuvieron de la mano, arquitectándose de mi parte de consultoría, y creo que tenemos esa credibilidad aún con los amigos. Es nada más volverla a asesorar, o sea, volverla a rescatar y hacer cosas innovadoras, nuevas, que realmente sirvan y que se den cuenta de lo nuevo que hay. Bueno, listo. Y aquí se los dejo en la descripción. Ingeniero, un placer. Espero Andrés, que sea la primera de varias. Fue un placer y un honor haberte tenido en el podcast. Gracias, bro. Les agradecemos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Ya saben, saludos a todos, menos a una. Muchas gracias. Hasta el siguiente. Hasta luego. Bye.